permanece en mí, como yo en ti. Ámense unos a otros, como los amo yo. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban su mensaje, y los creyentes, procedentes del judaísmo que habían llegado con Pedro, se quedaron admirados de que la Espíritu Santo fuera dada también a los que no eran judíos, pues los podían hablar en lenguas extrañas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿acaso puede impedirse que sean bautizadas estas personas que han recibido la Espíritu Santo, al igual que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después rogaron a Pedro que se quedara con ellos algunos días. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Salmo 98. Cantemos a la divinidad, un nuevo himno hace grandes maravillas. con su brazo santo y poderoso venció a sus enemigos. Todo el mundo ha presenciado. El triunfo de nuestra divinidad. Nuestra divinidad se acordó de Israel, su pueblo amado. Los más lejanos lugares de la tierra han visto el triunfo de la divinidad. Habitantes de toda la tierra, griten con todas sus fuerzas. Viva la divinidad, alábenle con himnos y cánticos alegres. Cántenle himnos al son de instrumentos de cuerda. Y con voces melodiosas. Canten alegres a la divinidad quien reina. Al son de clarines y trompetas. Que se unan en alabanza al mar y todo lo que contiene. El mundo y todos sus habitantes. Que aplaudan los ríos. Y que canten alegres todos los cerros. Que canten delante de la divinidad que viene para gobernar el mundo. Es una divinidad justa y gobernará con justicia a todos los pueblos de la tierra. Gloria a la divinidad creadora, redentora y consoladora. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Todo el que tiene fe en que Jesús es el Mesías es hijo de Dios. Y el que ama a un padre, ama también a los hijos de su padre. Cuando amamos a Dios, lo que Él manda, sabemos que amamos también a los hijos de Dios. El amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga, porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo. Y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, vence al mundo. La venida de Jesucristo quedó señalada con agua y sangre. No solo con agua, sino con agua y sangre. El Espíritu mismo es testigo de esto. El Espíritu es la verdad. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús dijo a sus discípulos: yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan, pues,
en el amor que les tengo. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. Les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. Mi mandamiento es este: que se amen unos a otros como yo les he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Esto, pues, es lo que les mando, que se amen unos a otros. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. Buenos días, Magdalitas. Gracias por un domingo más estar acá, por apartar un tiempo para venir y hacer comunidad y vivir esta experiencia radicalmente inclusiva cada domingo, ¿verdad? Donde estamos construyendo un espacio comunitario, ¿verdad? Que queremos compartir con todas las personas que nos visitan y que se lleven la experiencia de este amor radicalmente inclusivo. Así que esperamos, Fernando, que te sientas como en familia. Josué, bienvenido nuevamente. Ya teníamos un par de años de que no nos acompañabas y de verdad gracias por hacer el esfuerzo, ¿verdad? Por estar nuevamente en este espacio. Sabes que es tu casa y que tenés un lugar aquí siempre entre nosotros. No sé cuántos escucharon, ¿verdad? Escuchan en nuestras redes las reflexiones de cada domingo, ¿verdad? El domingo pasado nuestra reverenda Nubia nos sacudió el palo nuevamente, como solo ella lo sabe hacer, para quienes escucharon la reflexión. Y yo les compartí en el Oasis, que también estuvimos bien poquitos, ¿verdad? Cómo es importante primero escuchar la voz de las mujeres en esta comunidad, porque de una u otra manera, ¿verdad? Y sobre todo mujeres como nuestra pastora, ¿verdad? Que han tenido procesos de formación, ¿verdad? No nos damos cuenta a veces de los machismos, ¿verdad? Y del patriarcado que está internalizado, pero no tan interno en nosotros, ¿verdad? Y escucharlo, ¿verdad? Es importante de las mujeres, porque yo les compartí el día del Oasis que nosotros muchas veces hemos dicho en esta comunidad, ¿verdad? Y reconocemos que las escrituras, ¿verdad? Están cargadas por el contexto en el que fueron escritas de machismo y de patriarcado. Esa era la sociedad en la que se escribió, ¿verdad? El contexto, por lo tanto, está impregnada de eso. Y que muchas veces nosotros cuando la leemos tranquilamente, ¿verdad? Y pasamos por alto muchas cosas. Nubia nos decía el domingo pasado, ¿verdad? Que se había sentido incómoda con todas las lecturas que habíamos leído. Y yo me puse a pensar, o sea, como, ¿por qué, verdad? Y me di cuenta de que esa falta de incomodidad que podemos experimentar a veces con las lecturas es ese patriarcado que coquetea con el patriarcado que leemos en las escrituras. Ese patriarcado que está dentro de nosotros, que no lo vemos, ¿verdad? Que está bien sutilmente arraigado, ¿verdad? Y cuando leemos las escrituras, pues pareciera que nos identificamos y las leemos desde esa realidad nuestra sin darnos cuenta. Entonces, me dejó un gran reto para este domingo, ¿verdad? Creo que estamos en ese proceso todos de construcción continua, de aprendizaje en esta comunidad, y por eso es importante que siempre seamos críticos con los que escuchamos acá. Nosotros siempre decimos, ¿verdad?, que lo que compartimos acá cuando estamos dando una reflexión es nuestra experiencia, nuestra interpretación de las cosas, ¿verdad? No es palabra divina, ¿verdad? Si el Espíritu Santo en algún momento nos habla por medio de la persona que está aquí, pues
qué bueno, ¿verdad? Pero no significa que lo que nosotros decimos aquí es la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es un trabajo que la Espíritu Santa hace en cada uno de nosotros, independientemente de quién se pare aquí lo que diga, ¿verdad? Y nos ha pasado muchas veces, y creo que estas experiencias, ¿verdad?, con la reverenda son parte de esa experiencia que por lo menos de manera personal lo tomo de esa manera, ¿verdad? Creo que es importante que hagamos ese ejercicio todos, ¿verdad? Si cuando leemos las Escrituras no somos capaces de identificar, ¿verdad?, esta violencia y este machismo, ¿verdad?, hay algo que trabajarnos dentro de nosotros. Y las Escrituras de este domingo, las lecturas, si les pusimos atención, que a veces creo que nos cuesta ponerle atención, ya empiezan a vislumbrar, ¿verdad?, el Pentecostés. ¿Verdad? La primera lectura es del libro de los Hechos. Y aquí, esto es lo primero que me llamó la atención de esta lectura. Dice que Pedro, ¿verdad?, ya hemos hablado de esto para quienes no lo recuerdan, en este momento, en esta etapa de la iglesia primitiva, ¿verdad?, estaban estas dos corrientes, ¿verdad?, los judaizantes y los no judaizantes, ¿verdad?, aquellos que pensaban que para ser cristianos tenías primero que ser judío, ¿verdad?, para poder recibir el Espíritu. Y en esta lectura nos dice que Pablo aún estaba predicando y el Espíritu Santo se derrama, el Espíritu llega, ¿verdad?, y hace de las suyas. El obispo Martín Barahona decía que él no tenía una muy buena relación con el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo hacía lo que ella quería y no a veces lo que él quería, ¿verdad? Entonces que le costaba llevarse con el Espíritu Santo, ¿verdad?, porque él sabía que el Espíritu hace lo que quiere, ¿verdad?, y eso es cierto. Y en esta ocasión fue así. Pedro estaba predicando y dice que a Pedro lo acompañaban este grupo de personas que tenían este pensamiento, ¿verdad?, que para que las personas recibieran el Espíritu Santo, ¿verdad?, tenían primero que ser judíos. Pero en este momento, los hechos es otra realidad, ¿verdad? Se dan cuenta que el Espíritu se ha derramado sobre todos. Y creo que nosotros representamos esa realidad, ¿verdad? Porque en las iglesias tradicionales, las personas piensan que las personas de la diversidad sexual no podemos ser llenas del Espíritu Santo. No podemos tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Y este es un mensaje del Espíritu que nos dice, ¿verdad?, que el Espíritu hace lo que quiere y se ha derramado y nosotros somos esa evidencia. Cuando yo empecé a venir a esta comunidad, siempre pensé que antes tenía esta obsesión, ¿verdad?, querer convencer a la gente de que cuando yo pasé mi proceso de aceptación, de que la gente tenía que aceptar a las personas de la diversidad sexual, ¿verdad? Al final comprendí que son procesos de cada quien, ¿verdad? Y la gente decide, ¿verdad?, cómo quiere seguir viviendo su experiencia de fe. Pero yo recordaba que pensaba, una de las maneras más ideales o eficientes de decirle al mundo y sobre todo a los cristianos, ¿verdad?, que atacan a la población LGBT, ¿verdad?, que piensan que nos tenemos que heterosexualizar para poder recibir el Espíritu Santo, porque es la misma situación, ¿verdad? Estos cristianos piensan que ahora las personas de la diversidad tienen que llegar a la heterosexualidad para poder ser llenas del Espíritu Santo. Pero la realidad es otra, ¿verdad? Y la Espíritu Santa ha escogido a esta comunidad aquí en El Salvador para que la gente experimente su presencia y su amor. Y hemos visto como la gente y como nosotros mismos, ¿verdad? Porque la presencia del Espíritu Santo va más allá del hecho de hablar en lenguas, de ponerse a pegar brincos, de dar una profecía. La presencia del Espíritu Santo y el mayor fruto del Espíritu Santo es el amor. Y por eso creo que de verdad somos privilegiados de tener esa experiencia y de poder compartirla. Porque no es de nuestra perfección, nosotros sabemos cómo somos, ¿verdad? Todas aquí como que somos chuchas mordiéndonos, ¿verdad? Y aún así, la Espíritu Santo viene y nos regala experiencias de amor entre nosotros y con personas que nos visitan. Y esa es la confirmación de que el Espíritu Santo se derrama en este lugar. Y la gente debe de ver como, ¿y estas mariconas, hermano? ¿Cómo es posible que tengan un espacio de amor? ¿Verdad? Que tengan un espacio donde puedan sentir
ese amor radicalmente inclusivo de Dios, donde podamos experimentar la sanidad, ¿verdad?, de la violencia que hemos recibido. Y eso me hacía reflexionar esta historia de los hechos, ¿verdad? Porque mucha gente anda predicando ahí, ¿verdad? Y este movimiento es gay que todavía anda ahí, ¿verdad? Revoloteando, ¿verdad? Diciéndole a la gente que la gente se puede transformar, ¿verdad?, en heterosexual. Y nosotros hemos recibido esta buena noticia de encontrar la plenitud y el amor de Dios en nuestras propias vidas, en nuestra experiencia. Es un regalo enorme y que creo que lo queremos compartir con toda la cantidad de gente que podamos, ¿verdad? Y gracias, porque esto no lo hago yo, no lo ha hecho Álvaro, incluso no lo ha hecho el obispo, lo hacemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando estamos aquí, cuando compartimos y reconocemos esa divinidad en nosotros y la compartimos. Y entre más seamos, esa llama crece, ¿verdad? Nosotros somos como una brasa encendida. Cuando las brasas se unen, forman una llama. Y eso pasa cuando estamos juntos. Y creo que por eso es que a veces que entre más somos, más felices y más llenos de amor nos sentimos. Y eso me lleva al segundo punto, o al siguiente punto, que quiero que reflexionemos sobre las lecturas que escuchamos. Y es que, y aquí me puse un poquito más a releer y releer, ¿verdad? Porque creo que tenemos que aprender a hacer relecturas. Nosotros debemos hacer este ejercicio. Lo hacemos con el Salmo, ¿verdad? Pero creo que lo tenemos que ir haciendo con todas las demás lecturas de las Escrituras, ¿verdad? Porque si escuchamos, ¿verdad? Creo que fue en la lectura del Evangelio, que Jesús les dice: yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Y me imagino yo que esto les resuena, ¿verdad? Y me puse a pensar, ¿cómo aman los padres? ¿Cómo aman los padres? Porque lo leemos y yo dije, ¿cuántas veces hemos leído esta escritura? ¿Verdad? Y hemos romantizado esta frase del amor de los padres, ¿verdad? Y nos olvidamos de cómo en realidad aman los padres en esta sociedad y en este mundo, cristianos y no cristianos. Y me puse a pensar en mi experiencia, ¿verdad? Y a reconocer ese romanticismo también en mi experiencia. Vengo de una familia en la que somos 6 hermanos, del mismo padre y de la misma madre, ¿verdad? Pero que mi madre, ¿verdad?, nos crió con ayuda de sus padres, de mis abuelos, ¿verdad? Y incluso de los padres de mi padre, ¿verdad?, que también ayudaron a criar a mis hermanos, que no era fácil cuidar a 6 muchachitos, ¿verdad? Mi hermano, yo soy el menor y mi hermano mayor me lleva 10 años y me puse a pensar, o sea, cuando mi hermano tenía 2 años todavía era un niño, ¿verdad? Y mi mamá ya estaba teniendo un parto gemelar y entonces cuidar 6 niños entre 0 y 10 años, creo que necesitaba ayuda. Y mi padre no fue un padre responsable, ¿verdad? Él llegaba y le daba 10 colones a mi mamá para la semana. Se pueden imaginar que iba a hacer mi mamá con 10 colones, ¿verdad? Pero nosotros, yo me acuerdo que yo pasaba toda la semana en casa de mis abuelos, ellos me llevaban a estudiar, mi abuelita me ayudaba a hacer las tareas, mi mamá pasaba trabajando porque tenía que mantener a 6 niños, ¿verdad? Porque no le iban a alcanzar 10 colones para mantenernos a todos. Pero el sábado llegaba mi papá a traernos, para llevarnos a jugar con mis primos. Entonces, para mí y para mis hermanos era una gran alegría que llegara el sábado, ¿verdad? Y mi mamá siempre se llenaba de cólera porque nos decía, ustedes como que ven a Dios Padre cada vez que ven a tu tata. Entonces, éramos unos niños y ahora lo reflexiono, ¿verdad? Para mi padre era súper fácil llegar los fines de semana, irnos a dejar, porque no crean que nos cuidaban, ¿verdad? Nos iban a dejar y aquí están sus primos. Y él y mis tíos se iban y se ponían a tomar, ¿verdad? Y nosotros andábamos como que éramos cabritas en el monte, ¿verdad? Sin nadie que nos supervisara. Y era nuestra diversión. Y entonces
reconocí que yo y mis hermanos desarrollamos un amor romantizado hacia mi padre. Y mi mamá le tocó la peor parte, le tocó alimentarnos, le tocó educarnos, le tocó corregirnos, le tocó cuidarnos cuando estábamos enfermos. No le tocó la parte divertida de la crianza. La parte divertida y la parte fácil la hizo mi padre. Y esa situación me hizo a mí romantizar ese amor hacia mi padre, ¿verdad? Que en procesos familiares, y eso es un patrón en mi familia, porque mi abuelo se comportó exactamente igual, ¿verdad? Con sus hijos. Y muchos de los que ahora son padres dentro de mi familia se comportan exactamente igual. Y todos seguimos idealizando ese amor paternal, ¿verdad? Y a las madres les toca, ¿verdad?, la parte difícil. Y con esa parte es difícil estresar, o sea, es fácil estresarse, es fácil que las mamás sean enojadas, es fácil que las mamás sean las que tienen que corregir a los hijos a veces con golpes, ¿verdad? Porque en una situación en la que nadie les ayuda, ¿verdad?, con tantos hijos, mi familia es grande, tengo hermanos que tienen 6 hijos todavía. Entonces los patrones se siguen repitiendo, ¿verdad? Y nosotros seguimos idealizando esta situación. Entonces yo me puse a pensar, no es posible que nosotros sigamos diciendo y pensando que Jesús se refería a esta clase de amor cuando dijo esto. No creo que se esté refiriendo que nos ama como los padres que nosotros conocemos. Entonces creo que es un buen ejercicio cambiar estas frases por la divinidad. Y cuando lo leemos, cuando hacemos una lectura y decimos, yo los amo a ustedes como la divinidad me ama a mí, tiene un sentido diferente. Y es importante entonces que reconozcamos y que hagamos estas relecturas para entender el mensaje de Dios. Dice Jesús que nos ama como la divinidad lo ama a Él. ¿Y cómo ama la divinidad? ¿Cómo nos ha amado? Y ahora entonces yo puedo cuestionarme y decir en mi experiencia personal, y esa es la pregunta que también les invito a que nos respondamos, y que digamos, ¿cómo nos ha amado la divinidad a nosotros? ¿Cómo hemos experimentado el amor de la divinidad? Y creo que es bien complejo porque en mi experiencia personal me puse a pensar que la divinidad me ha amado con las lecciones de la vida, que no siempre son positivas, o no las he visto siempre positivas, quizás en el momento que las he vivido. Y a veces no son tan comprensibles, ¿verdad? A veces no entendemos. Y nos toca confiar porque no entendemos. La divinidad me ha amado a mí, aceptándome tal y como soy. Y así nos ama Jesús, aceptándonos tal y como somos. Las cosas que yo debo cambiar y que la divinidad me ha hecho reflexionar que yo debo cambiar han venido de mi experiencia personal. Y usualmente siempre tienen de raíz mi egocentrismo y mi egoísmo. El amor que nosotros debemos dar debe de ser un amor, ¿verdad?, total, ¿verdad? Nosotros debemos aceptar a las personas como son. Y es difícil aceptar a las personas como son. Y en esta comunidad nos ha costado un montón. Pero la divinidad nos está diciendo que ella nos ama, ¿verdad?, en plenitud. Como nosotros hemos experimentado el amor de la divinidad en nuestras vidas, con esa plenitud debemos amarnos aquí entre nosotros. Y es difícil porque hay actitudes en nosotros a veces que no nos las toleramos, ¿verdad? Debemos aprender a llamarnos la atención con amor. Debemos aprender a poner límites con amor. Y esas cuestiones son difíciles, porque fácil es poner límites y decirle a la gente, mire, usted está haciendo esto mal y lo vamos a poner en disciplina. Y entonces, y lo vamos a exponer, eso es fácil. Pero la divinidad no nos ha corregido de esa manera.
¿Cuántas faltas hemos cometido en esta vida? Y la divinidad no anda ahí, ¿verdad? Diciendo, ven y te voy a poner en disciplina, te voy a castigar. Al final nosotros experimentamos, ¿verdad?, las consecuencias de nuestras acciones, buenas y malas, ¿verdad? Que a veces se nos ha vendido como esta dicotomía, ¿verdad?, de la divinidad, del premio-castigo. Que si nos portamos bien, pensamos que por eso nos pasan cosas buenas. Y pensamos que nos pasan cosas malas cuando nos portamos mal. Así nos han predicado toda la vida. Y nos olvidamos cuántas veces la Escritura nos dice, ¿verdad?, que le demos gracias a la divinidad por todo. Y todo es todo, ¿verdad? No todas las cosas buenas. No dice, dele gracias a la divinidad por todas las cosas buenas, porque entonces lo va a recompensar. Y luego de eso, también en estas lecturas habla del servicio. Y fíjense bien que Jesús les dice a los discípulos, ya no los llamo mis siervos, porque ahora son mis amigos. Entonces, en algún momento fueron los servidores de Jesús, antes de ser sus amigos. Porque dice, ya no los llamo mis siervos, sino mis amigos, porque ahora ustedes conocen. Porque ahora ustedes han entrado a una intimidad conmigo. Y me puse a pensar lo importante que es servirnos unos a otros. Y cómo esta es una manera en la que nosotros amamos. Al final siempre hablamos que el amor no es un sentimiento, es una acción, es un verbo. Y por medio del servicio que damos, nosotros nos estamos amando. Cuando venimos y preparamos aquí las cosas, Edgar y Alejandra, ¿verdad?, nos están sirviendo a todos. Cuando terminamos el servicio y todos empezamos como hormiguitas a guardar las cosas, nos estamos amando unos a otros. Cuando hacemos los documentos que compartimos, cuando practicamos las alabanzas, ¿verdad?, y fíjense bien que no importa el sentimiento, a veces nosotros sí importa para cómo nos sentimos, pero al final es el servicio. A veces quizás pude haber venido, quizás los que servimos, ¿verdad?, y hacer las cosas de mala gana, pero la gente que viene aquí al final no se da cuenta, ¿verdad? Al final recibió el servicio que nosotros le dimos. Y por eso es importante servir. Pero servirnos nos lleva a tener más intimidad, ¿verdad?, entre nosotros. Nos va a llevar a esta condición de amistad, de amor. Y me puse a pensar, una vez una persona que ya no está en esta comunidad, me dijo, pero es que yo siento que no tengo mucha comunicación con vos, ¿verdad? Él quería que saliéramos a comer y a platicar y a tomar café y no sé qué otras cosas más. Pero me decía, yo siento que no desarrollamos esa amistad. Y me puse a pensar, y le dije, ¿verdad?, fíjate que yo creo que en esta comunidad me he vuelto amigo de aquellas personas que se han involucrado en el servicio de la comunidad, porque eso nos une. Y me puse a pensar, ¿verdad?, cuando Abiel y Fernando llegaron a la comunidad, ellos llegaron, ¿verdad?, creo que fue para Libres, ¿verdad?, que llegaron para el curso de Libres. Y no recuerdo exactamente en qué momento ellos empezaron a servir, ¿verdad? No recuerdo en qué momento se empezaron a involucrar, pero lo empezaron a hacer, ¿verdad? Y creo que han sido una de las personas a las que no recuerdo yo, ¿verdad?, que hayamos dicho con Álvaro, mira, digámosles a ellos, ¿verdad? No sé si lo hicimos o no lo recuerdo, ¿verdad? Esa fue elección en la asamblea, ¿verdad? Pero antes de eso yo me acuerdo que ellos, ¿verdad?, se involucraron no solo en las alabanzas, sino que también llegaban a arreglar, a hacer limpieza allá en la CJ. Y en la medida que ellos empezaron a involucrar, creo que nos empezamos a llevar más, ¿verdad? Nos empezamos a hacer más amigos. Y así ha sido con todas las personas de aquí. Y creo que el servicio nos lleva a esa intimidad de amistad. Muchas personas han venido a esta comunidad y pasan, ¿verdad? Y creo que los que nos quedamos somos los que nos hemos involucrado
en el servicio de los demás. Y ese involucramiento nos ha llevado a ser amigos ahora. Y por eso siempre digo, nosotros estamos en una comunidad en la que estamos llamados y tenemos que venir a servirnos unos a otros. Y a veces podemos decir, pero ¿yo qué puedo hacer, verdad? Y miren aquí, o sea, hay tantas cosas que hacer, ¿verdad? Siempre. Y no tenemos que, ya vean aquí, que para cantar o para tocar no se necesita de mucho, solo de las ganas. Para estar aquí, para compartir, para tomarse un café, ¿verdad? A veces nosotros podemos venir a hablar, sentarnos a hablar con los demás. Porque servir es entregar nuestro tiempo. Aquí habla de un sacrificio, dice que no hay mayor sacrificio que dar su vida por el otro. Y a veces cuando escuchamos esta frase, pensamos únicamente en el sacrificio de Jesús en la cruz. Y pensamos en dar nuestra vida literalmente, ¿verdad? Y morir a causa del otro, y pensamos que no llegamos. Pero nosotros estamos entregando nuestra vida cuando estamos sirviendo a los demás. Cuando le estamos dedicando un tiempo de escucha a alguien. Cuando salimos a comer para compartir, estamos entregando nuestra vida a los demás. Nuestro tiempo es nuestra vida. Y el tiempo que la gente nos dedique, ¿verdad? Es una entrega. Es una muestra de amor. Y eso es un sacrificio. Fácilmente puedo decir, yo para que voy a la iglesia si me puedo quedar en la casa, viendo un servicio en línea, en la televisión, acostado en la cama, ¿verdad? Pero venimos aquí y entregamos nuestro tiempo. Y no es que creo que tengamos tiempo libre, creo que todos tenemos cosas que hacer y si estuviéramos en nuestra casa, algo estaríamos haciendo. Tenemos familia y tenemos otras personas con las también que compartir. Y a veces dejamos de compartir tiempo con esas personas por compartir tiempo entre nosotros. Y esa es una entrega valiosa. Y eso creo que es el Espíritu Santo en nosotros haciéndonos esa entrega entre nosotros para que la hagamos con las demás personas. El servicio nos va a llevar a ese nivel de amistad, a experimentar ese amor del que habla Jesús. Y luego habla de otro verbo que quiero que reflexionemos y que mencione, que lo hemos cantado, ¿verdad? Y que es el de permanecer. Y a veces pensamos que permanecer es algo como estático, ¿verdad? Permanecer es como quedarse ahí. Pero permanecer y amar son dos verbos que implican mucha acción. Los que hemos permanecido en esta comunidad, creo que saben y reconocen que no significa solamente quedarnos aquí, ¿verdad? No nos hemos quedado aquí cada domingo sentados, ¿verdad? Viendo los domingos pasar. Hemos permanecido en esta comunidad y permanecemos en esta comunidad sirviendo, aprendiendo, ¿verdad? Caminando juntos. Permanecer no tiene nada que ver con pasividad. Es un verbo extremadamente activo. Y la divinidad, ¿verdad? Creo que nos está diciendo que para poder permanecer, ¿verdad? Es importante el amor, es importante el servicio. Y me puse a pensar en muchas de las personas que se han ido o han pasado por esta comunidad. Y creo que también es importante que entendamos, porque mucha gente puede decir, yo he ido y no me han dejado servir en esa comunidad. Porque a veces la gente viene, ha venido mucha gente de verdad, yo diría un poco atrevida, ¿verdad? Decir, miren, no, si es que aquí yo puedo hacer esto y lo otro, y aquí, y acá, y acá, y acá. Y por muchos años hemos escuchado ese discurso, ¿verdad? Con Alvarito. La gente venía y decía, no, si es que aquí miren, hagamos esto y hagamos lo otro y podemos hacer, pero a la hora, vaya, entonces hacerlo, ¿verdad? No es que yo no tengo tiempo, pero está la idea, alguien lo puede hacer. Vienen y dan ideas de cómo hacer las cosas, pero la gente quiere, ¿verdad?, venirnos a decir, ¿verdad?, cómo podemos servirles. ¿Verdad? Es que ustedes deberían de hacer de esta manera el servicio. ¿Verdad? Es que ustedes podrían hacer esto. ¿Verdad?
Pero cuando le hemos dicho a la gente, ¿verdad? Vaya, está bien hacerlo. O incluso hay gente que ha venido a decir, no, es que yo puedo hacer esto, pero esto es lo único que puedo hacer. Y así lo puedo hacer. Y yo creo que es importante que cuando nosotros servimos tenemos que ser conscientes que servimos de acuerdo a la necesidad que haya. Nosotros venimos a este espacio, ¿verdad? Y yo creo que cuando venimos por primera vez a veces nos sentimos un poco ajenos, ¿verdad? Porque sentimos que no es nuestra comunidad, que no es nuestra iglesia, ¿verdad? Y es un poco la experiencia natural y normal, ¿verdad? De la situación cuando llegamos por primera vez a un espacio. Y me ponía a pensar, es como cuando llegas a una casa, ¿verdad? Tú llegas a una casa y obviamente te sentás y te atienden. Pero no llegas y le decías a la gente, mire, yo creo que la sala aquí la deberíamos de poner de otra manera, ¿verdad? Creo que le quedaría un poquito mejor, ¿verdad? Mire, y aquí los platos y las cacerolas yo creo que las debería de ordenar de otra manera, ¿verdad? ¿Se imaginan qué pasaría si nosotros llegáramos a la casa de alguien diciendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y mucha gente también, he tenido la experiencia, sería feo, pero la gente a veces llega, yo recuerdo que hay gente que ha llegado a casa, ¿verdad? Y le dicen, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Verdad? ¿En qué te ayudo? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo haces esto? ¿A dónde pones esto? ¿A dónde pones esto? Pero en la iglesia nos ha pasado algo, la gente usualmente no nos pregunta cómo hacemos las cosas, nos dice cómo las tenemos que hacer o cómo quieren que las hagamos. Es importante que nosotros cuando sirvamos seamos conscientes de que lo hacemos para solventar la necesidad que hay en una comunidad. El amor es servicio, ¿verdad? El amor es el tiempo que nos dedicamos. El amor es también la disposición a aprender que ponemos en esta comunidad. Definitivamente, aquí, ¿verdad? En esta comunidad hablamos bastante del amor de diferentes perspectivas y hemos aprendido y seguimos aprendiendo con las diferentes voces que escuchamos, ¿verdad? Y espero que volvamos a tener más voces aquí. A veces la gente puede pensar, no, es que yo no sirvo para las reflexiones, pero creo que de todos hemos aprendido algo y es importante escuchar la experiencia de todos y de todas. Así que, Magdalita, sigamos sirviendo, ¿verdad? Porque esa es la entrega de vida que hacemos en esta comunidad. Permanezcamos sirviendo en esta comunidad, porque ese es el amor que le demostramos a las personas que nos visitan y ese es el amor que hace también que las personas se puedan quedar entre nosotros. Gracias, ¿verdad? A las personas que también desde sus casas por diferentes razones no nos pueden acompañar, pero se conectan ahora que ya estamos iniciando con este proceso de las llamadas virtuales, ¿verdad? Gracias por tomarse el tiempo, ¿verdad? De estar ahí conectados desde sus casas, ¿verdad? Compartiendo con nuestra comunidad. Sigamos construyendo esta comunidad con un servicio de amor. Permanezcamos aquí sirviéndonos unos a otros con ese amor que la divinidad nos ha amado. Seamos conscientes del amor que hemos recibido nosotros de la divinidad y ese mismo amor transmitámoslo a los demás. No es el amor de padre, literalmente como dice el pasaje, sino el amor de la divinidad, que a veces creo que se asemeja realmente más al amor de una madre. Las madres, ¿verdad? Definitivamente, no todas, ¿verdad? Porque tampoco vamos a romantizarlas, pero gran mayoría de las madres, ¿verdad? El sistema las ha empujado y las hace, ¿verdad? A veces víctimas y esclavas del tiempo hacia los demás. Porque los hombres no queremos hacer las cosas que hacen las mujeres. No tenemos tiempo, no tenemos disposición, no tenemos la intuición femenina que les atañimos a las mujeres, ¿verdad? Para decirles que ustedes ya vienen con ese chip programado. Eso es lo que escuchamos, ¿verdad? Y por eso pensamos que no podemos hacer las cosas, ¿verdad? Pero aquí no debemos aprender a servirnos, ¿verdad? Todos, con la misma manera que hemos recibido el amor pleno de la divinidad. Ese debe ser nuestro parámetro para servirnos. Amén.
permanece en mí, como yo en ti. Ámense unos a otros, como yo